Ya nada más era cuestión de abrir el micrófono y listo. Bien. Ok. Muy buenos días, compañeros y profesor. Nosotros vamos a exponer acerca de Oaxaca colonial. Nuestro equipo está conformado por Briones Esquivel, Luz Fátima, Montes de Oca, Vaca, Brenda Itzel, Rodríguez Jiménez Diego, Santibáñez Agüero, Angie Lorena, Solórzano Padilla, Frida Lisset, Vega Hernández Melissa y su servidora Soto Delgado Lisset. Comenzamos, por favor. Ok. Para iniciar a este tema me gustaría dar un preámbulo acerca de qué es una ciudad colonial. Como lo vemos y lo hemos visto durante este periodo, una ciudad colonial son todos aquellos legados y todo aquel arte que nos fueron dejando nuestros antepasados. Con la llegada de los españoles, precisamente en el siglo XVI, la corona española empezó a, pues sí, a manifestarse en su arquitectura, en su forma de gobierno y en distintos ámbitos para que éstas empezaban a crearse. Antes lo conocíamos como haciendas, algunas encomiendas, entre otras situaciones. La duración de la ciudad colonial empezó más aproximadamente hace 300 años, hasta que llegó con diversos periodos y tuvo su, digamos, como su fin en la época de la independencia. Entonces, aquí también cabe destacar que la cultura se vio un poco mezclada, bueno, o mucho, grandemente mezclada, por la colonización. Entonces, de esto tenemos grandes ramas como lo que es la gastronomía, algunas edificaciones, la pintura, también un poco acerca del lenguaje, entre otras expresiones que iremos viendo poco a poco. Por favor, la siguiente, Brett. Ok. Para contextualizar, Oaxaca es una de las principales ciudades coloniales con una diversidad étnica y lingüística con mayor prioridad en México. Al menos un tercio de su población en este estado es indígena. Está repartido en 18 grupos étnicos, que son los más numerosos, y está pues, dividido entre mixtecos y zapotecos, que digamos estos son como que los que actualmente podremos observar y que siguen pues conservando sus raíces. Posteriormente estaremos dando la introducción acerca de estas culturas, acerca de la gastronomía, acerca de algunas arquitecturas importantes o sitios de interés y los personajes acerca de esta ciudad colonial. Por favor, siguiente. Perfecto. Yo les voy a hablar sobre la etimología e historia de Oaxaca. En 1532, por cédula real, recibió del rey Carlos V de España el título de muy noble y leal ciudad, cuyo nombre fue Antequera, nombre que en 1821 fue sustituido por Oaxaca, palabra derivada de la lengua náhuatl, Xochillac, que significa en la nariz de los guajes. En 1872, a la muerte del benemérito de las Américas, recibió el nombre de Oaxaca de Juárez. Asimismo, Oaxaca se deriva de la voz azteca Huachayac, que significa en la loma o cima de los guajes. Siguiente, por favor. Entre la historia encontramos que Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas de Ahuitzotl, emperador de México, que mandó a poner en los márgenes del Atoyac para vigilar la conducta de Cosijoesa, rey de Sachila, los cuales talaron una parte del bosque del Guaje que existía en ese lugar y levantaron sus viviendas. Fue trazada el 13 de julio de 1529 por Juan Peláez de Berrio, teniendo del capitán general y el primer alcalde mayor. Es declarada villa por mandato real el 14 de septiembre de 1526. Posteriormente obtuvo el título de ciudad por cédula del 25 de abril de 1532, expedida por el emperador Carlos V. El decreto número 4 del 10 de octubre de 1872 fue quien le dio el nombre Oaxaca de Juárez en memoria del
del gran benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las culturas de Oaxaca, sobre todo las culturas que predominaron durante la colonización. Tenemos una variedad desde los inicios con los mazatecos, los zapotecos, los mixtecos, los triquis, los guaves, los chontales, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, chatinos, miches, chinantecos y huicatecos. Pero ahora vamos a ver los que se quedaron prácticamente hasta la época de colonización, que son los zapotecos y son los mixtecos. Primero, los zapotecos abarcan 3 regiones, que es de la Sierra Norte, de los valles centrales y de los del Istmo. Pero, ¿cuáles son estas regiones o qué estados abarca? Pues abarca el sur del estado de Oaxaca, algunas partes de Puebla y también de Guerrero. Bueno, los zapotecos comenzaron desde el 500 a.C. hasta el 900 después del Cristo, en un periodo entre el preclásico y el clásico. Bueno, su nombre se dice que es Vinisa y puede traducirse como la gente de las nubes. La palabra zapoteco deriva del náhuatl zapotecatl, que quiere decir gente del árbol del zapote. Y pues su lengua es el zapoteco. Esta es una cultura homogénea, puesto que va a variar según la región en la que estén. Es precisamente con esto de la lengua. En distintas regiones va a haber diversas variantes, a pesar de que sigue siendo zapoteca. Y bueno, esta cultura durante la época precolombina fue una cultura demasiado importante. Y bueno, tenemos algunas zonas que destacan, por ejemplo, el Monte Albán, que abarca los municipios de Santa Cruz, Xochocotlán, en Oaxaca de Juárez, Santa María Atzompa y San Pedro Ixtlahuaca. Después está el municipio de Teotitlán, de Sachila y de Yagul. Bueno, los zapotecas antes y durante la época colonial comienzan con su organización social. Ellos estaba dividido en 5. Al principio estaban los sacerdotes, que pues prácticamente eran los más poderosos. Después estaban los nobles, en donde participan los caciques, jefes guerreros, altos funcionarios de familias. Después están los comerciantes. Ellos disfrutaban un poco más de su libertad precisamente por las actividades que realizaban. Después están los artesanos, que eran prácticamente agricultores, tejedores, alfareros. Y por último están los esclavos, que eran castigados por delitos o eran prisioneros de guerra. Y posteriormente también eran sacrificados a los dioses. Con la organización política, ellos tenían 2 tipos de organización política. Tenían la monarquía, en donde se establecía un rey, y también tenían la teocrática, en donde pues todo el mando se lo dejaban a un dios supremo. En religión y creencias, pues tenemos al politeísta y al catolicismo. Bueno, cuando llega el catolicismo, llegan los frailes y exigen a los zapotecas que pues tienen que ahora que creer en el catolicismo. De hecho, tuvieron que cambiar también las vestimentas que usaban. Los zapotecos ahora tenían que cubrir sus cuerpos. Por ejemplo, el traje masculino es el que sufrió más modificaciones, puesto que ahora tenían que usar grandes pantalones, tenían que usar guaraches o sandalias, sombreros. Las mujeres también tuvieron que cambiar su vestimenta, aunque ellas siguieron conservando lo que era el huipil, pero tuvieron que usar rebozo para cubrir sus cabezas. Alguien tiene el micrófono prendido y no sé quién es. Pero bueno, y ellas también iban descalzas. También en la economía teníamos el trueque, la agricultura, la caza y la pesca. También teníamos
que también vemos que cuando llegan los españoles, pues ellos traen el trigo, el azúcar de caña, entre otros cultivos, así como también las vacas, caballos, ovejas, cabras y puercos. Y viene la decadencia y pues la época actual. La caída demográfica de los zapotecos fue muy pronunciada a lo largo de los siglos que abarcaba el 16 y el 17. Prácticamente pues fue igual por las enfermedades, sufrió lo mismo que todos los otros pueblos mesoamericanos. Y bueno, para ellos, para los zapotecos fue muy fácil que cayeran, puesto que estos pueblos eran partes de encomiendas y pasaron a formar parte de conquistadores o pobladores españoles. El conquistador que estaba a cargo de los zapotecos fue Francisco de Orozco. Ya luego Cortés se entera de que en pueblos zapotecos hay mucha riqueza, va y se los quita. Después vienen los mixtecos. Estos mixtecos abarcan del 1500 a.C. hasta el 1523 después de Cristo, entre el clásico y el posclásico. Bueno, estas regiones es el neovolcánico y Sierra Madre del Sur, que es una región montañosa que se ubica entre los actuales estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Después tenemos organización política, que es ciudades-estado. En esta organización política, ay, Dios mío. Ok, tenemos también a la nobleza y tenemos al pueblo. En la nobleza pues están los tlatoanis, están los jefes administrativos, los sacerdotes y los jefes militares. Y en el pueblo están los pochtecas, los pueblos campesinos y artesanos, al igual que los siervos y esclavos. También su economía pues se basaba en la agricultura y lo mismo va a pasar los españoles pues traen otros productos que vienen pues de Europa, traen diversos animales y pues cambia totalmente su economía. Y pues la religión cambia de politeísta a la religión pues cristiana. Pues procediendo con la arquitectura colonial en Oaxaca, esta forma uno de los conjuntos más ricos, originales y notables de todo el tesoro artístico de México, cuya referencia esencial son las portadas de los edificios heredados de la época colonial, puesto que en ellas se concentra la mayor riqueza ornamental y creativa de este periodo. La siguiente, por favor. En 1526, cuando los frailes dominicos llegaron a la Nueva España y se internaron en territorio oaxaqueño, estos emprendieron la construcción de sus conventos, que después sería escenario principal de la labor evangelizadora. Llamados también conventos fortalezas por la majestuosidad de sus proporciones, estas edificaciones generalmente constaban de las siguientes características, las cuales eran espacios abiertos que formaban el atrio frente al templo, el templo mismo destinado a los servicios religiosos, el claustro donde se localizaban las celdas o habitaciones de los frailes, y la capilla abierta en la cual se impartía el culto al aire libre cuando los indios eran congregados en el atrio. Las capillas o pozas estaban situadas en cada una de las esquinas del atrio. Podía existir también una portería o portal de peregrinos que se encontraba a un costado de la fachada para cubrir las necesidades cotidianas en estos conjuntos arquitectónicos. Sin embargo, no todos los conventos conservan estos elementos debido a que por el paso del tiempo han cambiado de función, han sido abandonados o los han destruido o reducido a ruinas. La siguiente, por favor. Algunos elementos arquitectónicos coloniales oaxaqueños a destacar vendrían siendo la Plaza de la Constitución, el Palacio de Gobierno, el Templo de San José de Gracia, el Templo y Exconvento de Carmen de Alto y el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, entre otros.
Bueno, yo hablaré de los sitios relevantes construidos en la época colonial. Primero está el Templo de San Felipe de Neri, construido en 1733 y a 1770, que perteneció a la Congregación de Oratorio de San Felipe Neri, ubicada en la Avenida de la Independencia, número 407, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La fachada de este templo consta de 3 cuerpos y está edificado en cantera verde. Su estilo es barroco, con cornisas y columnas balaustradas con capitel corintio. En la encima de la entrada de puerta se puede observar un nicho con la escultura de San Felipe de Neri en cantera amarilla. Y en el interior hay varias pinturas importantes. Una de ellas es la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, la institución del Rosario con Santo Domingo y San Diego de Alcalá, elaborado por Juan de Páez y Agustín de Santaella. En la parte superior se pueden observar 4 medallones de ángeles hermosos y también cuenta con un retablo cubierto de oro. Actualmente es un hospital y un dato es que aquí se casó Benito Juárez y doña Margarita Maza en 1843. Siguiente está el templo de San Matías Jaratlaco, construido en 1669, antes conocido como Santa Catarina Mártir, ubicado en Miguel Hidalgo, número 211, barrio de Jalatlaco, Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Este fue reconstruido en 1713 con algunas modificaciones en 1754, pero este logró sobrevivir a las expansiones realizadas durante la Reforma. El 13 de marzo de 1941, la Comisión de Bienes Nacionales lo declaró monumento histórico. Está compuesta por 2 cuerpos y tiene una combinación de figuras geométricas y monogramas. Y su retablo principal está dedicado a San Matías Apóstol. Un dato de este templo es su impresionante órgano del siglo XIX. La siguiente, por favor. Y también está el templo de San Agustín, construido en 1576 por el conjunto de agustinos que llegaron a Oaxaca en ese mismo año, ubicado en Vicente Guerrero, número 213, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Este fue iniciado en 1596 con materiales de adobe y techo de teja. Estos materiales, antes utilizados, hicieron que este tardara 30 años en acabarse, bueno, en terminarlo, concluyendo en el año de 1722. Los donadores para este templo fueron Manuel Fernández Fiallo y Lorenzo Mendoza. En el año de 1862, como parte de las leyes de reforma, este fue expropiado y el gobierno lo cedió al Instituto de Ciencias y Artes. Y en 1893, el obispo Eulogio Guillou lo adquirió y fundó la Casa de Cuna. Este templo es de estilo barroco y es considerado uno de los más impresionantes de Oaxaca y está dividido en 3 cuerpos. El primer cuerpo tiene acceso a un templo abajo de un arco que remata con el emblema de los agustinos. El segundo cuerpo tiene como personaje central a San Agustín y arriba a 2 hermosos querubines. Y el tercero tiene 2 nichos con la escultura de Santa Clara de Montefalco y Santa Rita de Casia. Y un dato interesante de este lugar es que abajo del púlpito hay una cápsula de vidrio con fragmentos de hueso, que es una reliquia de San Agustín, la cual fue adquirida por la curia romana. El siguiente es el Templo de los 7 Príncipes, construido en 1730, ubicado en González Ortega, entre Cristóbal Colón e Ignacio Rayón, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Aquí se destaca su retablo principal de estilo neoclásico y es de los principales del siglo XX. En el centro se puede observar la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, rodeada por 7 arcángeles tallados en madera. El encargado de la construcción fue el obispo don José Gregorio Ortigosa, que se inspiró en el convento de las Capuchinas de Corpus Christi de la Ciudad de México, al cual asistían solamente mujeres religiosas indígenas. Y para el año de 1890, el obispo Eulogio Guillou lo compra
y lo restaura para alojar una escuela de artes y oficios para la gente de Oaxaca. Años después fue abandonado hasta que en 1933 se consideró un monumento histórico. Siguiente, por favor. Bueno, la gastronomía de Oaxaca en la época colonial. Primero que nada, recordemos que los alimentos prehispánicos pues no eran tan elaborados. Ya en la época colonial se empezó a refinar la cocina y empezaron a surgir platillos bastante más elaborados, como por ejemplo lo podría ser el mole, que es una combinación de chile, cebolla, ajo, cacao, entre otros ingredientes. Y pues cabe resaltar que hay, dentro de este alimento hay 8 tipos, que se popularizaron en esta época, que fue el mole negro, el amarillo, el colorado, el almendrado, el verde, el rojo y el de chichilo negro. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en este periodo los ingredientes prehispánicos empezaron a mezclar con los ingredientes de otras regiones, gracias a la llegada de los españoles. Por ejemplo, se empieza a mezclar el cacao, la calabaza, el jitomate y una gran variedad de chiles que nosotros ya teníamos por estos rumbos, con especias traídas directas desde España y Arabia. Y pues esta combinación hace que Oaxaca ya tenga para este entonces una gran variedad de platillos, pues sí, en esta época colonial. La siguiente, por favor. Y pues bueno, por último, algunos de los platillos que se quedaron y que fueron trascendiendo pues generación tras generación son el tasajo, los tamales de mole o chile chipilín, las tlayudas, la tortilla de maíz, no podía faltar, la sopa de guías de calabaza, que las guías no son otra cosa que pues como tiritas, y el quesillo y la cecina adobada o la salada. A su vez, pues la extracción del aguardiente del maguey seguía siendo algo muy representativo de esta región. Y pues las especies de maguey de las que se solía sacar más esto eran del espadín, del horizontal, el largo, algunas veces del maguey azul, y pues se sacaba de una especie bastante rara que era el tobala. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar tenemos algunos personajes conocidos nacidos en Oaxaca. Entre ellos está Porfirio Díaz, militar y político mexicano conocido por el Porfiriato, una etapa de poco más de 30 años en la que fue presidente. También tenemos a Benito Juárez, primer y único presidente de origen indígena de México, que, bueno, cabe resaltar que antes de que fuera presidente de México, fue gobernador de Oaxaca. La siguiente, por favor. Tenemos a Antonio de León y Loyola. Él fue un militar que se dedicó principalmente a la astronomía. Incluso algunos de sus trabajos fueron reconocidos en Francia. Y en el año de 1820 fue el primer presidente municipal de Huajuapan, que, bueno, fue su ciudad natal. También tenemos a José Vasconcelos, un filósofo, educador, abogado, escritor y político. Él en 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública, también fue rector de la UNAM y director de la Biblioteca Nacional. La siguiente, por favor. Tenemos a los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ellos fueron periodistas mexicanos que promovieron y difundieron sucesos revolucionarios. Ellos eran opositores a Porfirio Díaz, entonces hacían publicaciones de él y pues claramente no eran buenas, entonces las eliminaba y los obligó a salir del país. Por último tenemos a Margarita Maza. Como mencionaron antes, era esposa de Benito Juárez. Se dice que fue una gran mujer que ayudó y protegió a los pobres y más que nada siempre apoyó a su esposo. Ella organizaba funciones de teatro para reunir fondos que iban a hospitales y a los familiares de las víctimas de algunas guerras. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.